En esta reunión, la palabra será hablada en el idioma chino y yo y otro hermano serviremos juntos. Leamos juntos el título de este mensaje: con un espíritu ejercitado. El pueblo del reino tiene la experiencia de orar en privado para contactar a su Padre Celestial en secreto, a fin de tener cierto disfrute secreto de Él. En la comunión que hubo antes del entrenamiento, el hermano mencionó que la carga de este mensaje está relacionada con lo que el hermano Lee dijo en el estudio de cristalización del Cantar de los Cantares. El hermano Lee dice que en los primeros 4 capítulos del Cantar de los Cantares el Señor le dio 4 palabras que creo que las conocemos. Necesitamos desarrollar una comunión personal, afectuosa, privada y espiritual con el Señor. Esa es la carga de este mensaje. Al venir a este tema, hay 3 palabras muy importantes. Primero, personal. Necesitamos la oración personal. Segundo, necesitamos el contacto secreto con nuestro Padre, contactarlo en secreto. Y tercero, necesitamos un disfrute secreto y escondido del Padre. Esperamos que con este mensaje nuestra vida de oración personal pueda ser establecida a fin de tener un disfrute secreto del Padre. De los 9 mensajes de este entrenamiento, hay 2 que abarcan la oración. Ambos mensajes tienen como base la enseñanza del Señor en Isaías capítulo 6, lo cual nos muestra que a fin de vivir en la realidad de la vida del reino en Mateo del 5 al 7, a fin de prepararnos para la manifestación del reino, es muy importante que edifiquemos una vida de oración. En el mensaje 5, el hermano nos dijo que necesitamos una oración apropiada. ¿Qué es una oración apropiada? En el mensaje 3 nos dijo que la oración apropiada es la oración que expresa la voluntad de Dios. Es la oración que es orar en dirección a los intereses de Dios. La oración apropiada consiste en entrar en Dios al orar. Y en este mensaje necesitamos ver que no solo necesitamos una vida de oración, sino aún más una oración privada y personal. En Mateo 6:6 el Señor dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. En este versículo, lo que se recalca es que necesitamos tener una vida de oración personal y escondida. En cuanto a la oración, todos nosotros los cristianos conocemos y estamos familiarizados con este asunto. Creo que muchos de nosotros tenemos mucha oración, pero la mayor parte de nuestra oración son oraciones en las reuniones, son oraciones en la coordinación de los servicios y ocasionalmente al enfrentar algún asunto crucial tenemos oraciones personales. Pero creo que necesitamos reconocer, especialmente para nosotros los hermanos, aquellos que llevamos mucho tiempo, muchos años sirviendo, en realidad nuestra carencia se encuentra mucho en la oración escondida y privada que solo el Señor y nosotros conocemos. El año pasado, en el litero del otoño, que se habló sobre vivir en la realidad del reino de Dios, si recuerdan, el mensaje 2 de ese entrenamiento hablaba sobre vivir la vida del reino al llevar una vida escondida. Y al venir a este mensaje, tal parece que es muy similar al mensaje del año pasado. ¿Por qué los hermanos una y otra vez enfatizan esta carga? Yo creo que muchos de nosotros, hermanos aquí, en el último año, o tal vez estuvo en el último litero, o tal vez vio los mensajes en video, o tal vez estudió la palabra santa para el avivamiento matutino de aquel mensaje. Muchos hemos entrado en ese mensaje y hemos tenido mucha inspiración de ese mensaje. Pero la pregunta es,
¿Ha causado ese mensaje que seamos fortalecidos y que mejoremos y progresemos? Antes tal vez no tenía oración personal y ahora lo ha edificado. En el pasado no tenía esa oración persistente y ahora lo ha edificado de manera más persistente. No sé cuál sea su respuesta. Todos nosotros valoramos el hablar del Señor en las 7 fiestas, en el recobro del Señor. Apreciamos todo este hablar, pero mensaje tras mensaje. ¿Cuánto de eso ha sido forjado en nosotros? ¿Cuánto de la verdad y la revelación ha sido constituido en nosotros, en nuestra vida cristiana, en nuestro servicio cristiano? ¿Cuánto progreso y cuánto hemos progresado y mejorado? Hermanos, ¿les ha incomodado esta pregunta o su condición? Yo sí. Pero he sido animado por el hablar del hermano Lee en el libro Disfrutar a Cristo como la palabra y el Espíritu mediante la oración. En el capítulo 2, fui alumbrado por el Señor en cuanto a la oración personal. El hermano Lee dice, la única manera de recibir la palabra como espíritu es la oración. No importa cuán profundamente hayamos recibido la palabra, esta no será vida para nosotros hasta que hayamos orado adecuadamente. Una persona puede oír el Evangelio y sentirse muy inspirada en lo más profundo y ser conmovida por el Espíritu Santo. Sin embargo, si ella no ora, no podrá ser salva. Independientemente de cuán profundamente sea inspirada esta persona, aún necesita orar. Esto es un principio. Muchas veces hemos sido inspirados por un buen mensaje, pero hemos descuidado la oración. Por esa razón, al cabo de poco tiempo, la inspiración se va. ¿No es esta nuestra experiencia? A fin de retener el mensaje que hemos escuchado y por el cual hemos sido inspirados, debemos inmediatamente orar para transferir dicho mensaje a nuestro espíritu. Entonces, ese mensaje será sembrado en nuestro espíritu y se mezclará con nuestro espíritu mediante nuestra oración. La oración marca una gran diferencia. Yo creo que en nuestra experiencia, orar o no orar, hace una gran diferencia. El hermano Lee dice, hemos sufrido demasiado simplemente porque hemos descuidado este principio. Al leer, escuchar y tener comunión, hemos llegado a conocer muchas cosas y hemos sido verdaderamente inspirados por ellas, pero hemos descuidado la oración. Por esa razón, lo que hemos escuchado y lo que nos ha inspirado rápidamente desaparece. Sin embargo, gradualmente retenemos el conocimiento en nuestra mente. Como resultado de ello, llegamos a tener mucho conocimiento, pero no suficiente crecimiento en vida. Sí que el hermano le señala que la razón por la cual no crecemos en vida no es porque no tengamos la palabra o el conocimiento, sino porque estamos carentes de la oración apropiada. El hermano Lee nos anima a que leamos la palabra del Señor, pero aún más necesitamos orar. Él dice que si lee la palabra 10 minutos, debemos pasar otros 20 minutos orando. Esta clase de oración no consiste en orar por asuntos prácticos, por negocios, por nuestro esposo o esposa, por la escuela, por nuestro trabajo, ni tampoco para recibir ayuda. Simplemente consiste en orar acerca de lo que hemos leído y orar con lo que hemos leído a fin de contactar al Señor. Todos necesitamos esta clase de oración. Creo que muchos de nosotros, hermanos, hemos tenido esta misma experiencia. Si tenemos algún crecimiento en nuestra vida cristiana y en nuestro servicio, el secreto es que nos esforzamos por asistir a las reuniones de la iglesia para poder recibir la palabra de Dios. ¿No es cierto? Segundo, cuando yo era joven, ya que tuve algunos modelos de algunos santos, me ejercitaba siempre que escuchaba algún mensaje. Después de la palabra del Señor, pasaba tiempo para digerir lo que había escuchado o leído. Es solo en la oración que digería la palabra y recibía la iluminación del Señor. Yo era puesto al descubierto para que el Señor tratara con cualquier cosa inapropiada en mí. Cualquier cosa inapropiada en mi servicio. Al traer los mensajes del ministerio a la oración, a menudo mis ojos son abiertos y
esa apertura me capacita para fácilmente soltar mis conceptos viejos que solía tener, para que pueda continuar siguiendo la dirección actual del ministerio, la dirección presente. En otro libro, la función de como dones en el cuerpo de Cristo, en capítulo 8, el hermano Lee menciona los 3 oficios en el Antiguo Testamento: el sacerdocio, el reinado y el profetismo. Aunque eran 3 oficios, la intención original de Dios era que Él quería ganar el sacerdocio para introducir el reinado. Son estos 2 oficios los que cumplen la intención de Dios con el hombre, para que el hombre exprese a Dios y lo represente. Sabemos que el sacerdocio se degradó y el reinado también fracasó. Fue por eso que el profetismo era necesario. En el Nuevo Testamento vemos claramente que cada persona salva que pertenece a Dios, según Primera de Pedro 2:9, somos un real sacerdocio. Tenemos estos 2 estatus. Apocalipsis 1:6 nos muestra que somos sacerdotes y que somos reyes. Y Apocalipsis 22, versículos 3 al 5, muestran que en la eternidad serviremos a Dios como esclavos. Y ese servicio también es un servicio sacerdotal. Y también seremos co-reyes con Él. Este es nuestro destino eterno. Pero 1 Corintios 14 nos muestra que profetizar, el profetismo, no es algo temporal. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos sacerdotes que introducen el reinado, para que Dios pueda ser expresado y representado. En este mensaje, el hermano Lee menciona el himno en inglés 848, el himno en inglés 848. En la estrofa 4 dice: en la iglesia degradada este oficio se anuló. Sus espíritus endebles solo quieren un sermón. La iglesia llegó a estar desolada porque el oficio sacerdotal fue desatendido. La estrofa 5 dice: muchos buscan un mensaje y no quieren funcionar, descuidando el sacerdocio y en espíritu el orar. La estrofa 6 dice: hazme ser equilibrado al orar y predicar, que orando a otros guíe tu palabra al liberar. El coro, podemos leerlo, dice: la edificación del cuerpo por el sacerdocio es. En mi espíritu orando, este oficio cumpliré. Que el Señor, por medio de su hablar, nos fortalezca nuestro servicio sacerdotal, para que todos llevemos una vida de orar en el Espíritu. Ahora llegamos al bosquejo. Ejercitemos nuestro espíritu para leer el número romano 1 juntos. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen toda su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este número romano se basa en Mateo 6, versículos 5 al 6. En estos 2 versículos vemos 2 grupos de personas. Primero, los hipócritas. Ellos también oran, pero su oración es para que puedan ser vistos por los hombres. Sin embargo, el pueblo del reino, al orar, ellos entran en su aposento, cerrada la puerta, oran a su Padre que está en secreto. Necesitamos la experiencia de orar en nuestro aposento y cerrar nuestra puerta. Nuestro Padre está en secreto y Él ve en lo secreto. El pueblo del reino, por ser hijos del Padre Celestial,
Debe vivir en la presencia secreta y escondida del Padre y ocuparse de ella. Aquí se nos muestra que a fin de que disfrutemos el Padre secreto y su presencia escondida, debemos tener la experiencia de orar en nuestro aposento y cerrar nuestra puerta. Es por ello que muchas personas, aunque en términos de conocimiento entendemos muchas verdades, en cuanto a la experiencia, en cuanto a nuestro Dios, quien es secreto y escondido, tal vez no conozcamos tanto. Tal vez seamos muy elocuentes al hablar de algunas verdades, pero en cuanto al Padre secreto y escondido, nos faltan las palabras. ¿Por qué? Porque no oramos en nuestro aposento con la puerta cerrada. Ve, al pueblo del reino, los que viven en un espíritu vaciado y humillado y andan en un corazón puro y sencillo bajo el gobierno celestial del reino, no se le permite hacer nada en la carne para obtener la alabanza de los hombres, sino que debe hacerlo todo en el espíritu para agradar a su Padre celestial. Sí, el efecto de que oremos en secreto es que la carne y el yo son aniquilados. Si a las personas en la sociedad e incluso en la cristiandad degradada no se les permite hacer alarde de sus buenas obras, ellos no las harán. El yo ama ser glorificado y la carne ama ser vista. En Mateo capítulo 5, versículos 17 al 48, vemos que la antigua ley es cambiada y suplementada. Nuestro enojo, nuestra carne y nuestro ser natural han sido tratados por el Señor, terminados por el Señor. Y Mateo 6, del 4 al 18, el 4, 6 y el 18 se nos hablan de tres obras justas: dar limosnas, orar y ayunar. De estas obras justas, en cuanto a ellas, el Señor repetidamente usa la palabra secreto, en secreto. Él usa esta frase en secreto 3 veces, muchas veces, para terminar con nuestro yo y la carne. Estas 3 clases de obras justas nos muestran cómo estamos llenos del yo y la carne que aman hacer un despliegue. Y por eso el Señor repetidas veces nos dice que hagamos estas cosas en secreto, de manera escondida, para que nuestro yo que ama y la carne que aman exhibirse sean aniquiladas. Todos necesitamos algún crecimiento secreto en vida, algunas experiencias secretas de Cristo. Necesitamos orar al Señor, adorar al Señor, contactar al Señor y tener comunión con el Señor de forma secreta. Queridos hermanos, el crecimiento en vida es escondido, no es visible, no es fácil que alguien lo perciba. Sin embargo, para el crecimiento en vida necesitamos tener la experiencia secreta de contactar al Señor de forma secreta. Deberíamos orar mucho, pero no permitir que otros sepan cuánto oramos. Si oramos cada día sin decirlo a otros ni permitir que sepan de ello, eso significa que somos saludables y que estamos creciendo. Por un lado, necesitamos orar mucho, pero no deberíamos permitir que otros sepan cuánto oramos. Es de esta manera que crecemos saludablemente en vida. Juntos. El pueblo del reino debe tener alguna experiencia de orar en su aposento, con lo cual contacta a su Padre Celestial en secreto, experimenta algún disfrute secreto del Padre y recibe de Él alguna respuesta secreta. El hermano Lee en el estudio vida recalca, según los versículos 1 y 5, vemos la recompensa, y el énfasis no es la recompensa, sino el crecimiento en vida. El hermano Lee dice que nuestro enojo, la lujuria, son feos, desagradables, pero lo que más impide nuestro crecimiento en vida es el yo. Es el yo que ama ser glorificado
y la carne que ama que la ser vista. Y debemos reconocer que tenemos el yo y la carne, sí, lo tenemos. Ninguno de nosotros está exento. Es por ello que al venir a orar de manera corporativa no es tan difícil. Pero si hemos de orar en privado, no es tan fácil. Porque tenemos el yo y la carne que aman hacer alarde. Siempre que nos exhibimos en nuestras obras justas, no somos saludables. Tal exhibición impide significativamente nuestro crecimiento en vida. Nuestra vida humana ama hacer un despliegue, ama hacer alarde público, pero la vida de Dios siempre está escondida. Un hipócrita es aquel que tiene una manifestación externa sin tener nada en su interior. Ayer el hermano mencionó el caso de Ezequías, ya que él estuvo de luto delante de Jehová. Él oyó su oración y él fue sanado, pero puesto que hizo alarde, perdió todo lo que tenía. Y en nuestra vida natural jamás podemos practicar llevar una vida escondida en secreto. Eso es posible únicamente en la vida divina, la vida que no disfruta hacer alarde de nada. Si estamos en serio respecto a ser el pueblo del reino, debemos aprender a vivir por la vida escondida de nuestro Padre. El hermano Lee en el estudio Vida de Mateo señala que el universo indica que Dios está escondido, que Dios es secreto. Aunque Él ha hecho muchísimas cosas, la gente no percibe que Él las ha hecho. Aunque hemos visto las cosas que Él ha hecho, ninguno de nosotros lo ha visto jamás, porque Él siempre está escondido, siempre es secreto. La vida de Dios tiene una naturaleza muy secreta y oculta. Si amamos a otros por nuestra propia vida, esta vida procurará hacer un despliegue público de sí misma delante de los hombres. ¿No es esto cierto? Pero si amamos a otros por el amor de Dios, este amor siempre permanecerá escondido. El pueblo del reino, nuestra vida es una vida escondida. Nuestro vivir también debería ser un vivir escondido. Colosenses 3, del 5 al 11 dice que cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, este Cristo es... Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando esta vida se manifieste, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. Amo lo que el hermano Lee dice en el estudio Vida de Colosenses, en el mensaje 27, dice: hoy nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, pero un día Cristo aparecerá y nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Aunque seremos manifestados con Cristo en el futuro, por ahora nos toca estar escondidos. Hoy en día incluso Cristo está escondido. Consideremos por un momento cuántos lo critican, se oponen a Él y lo atacan. Los hombres se rebelan contra Él a tal punto que parece que si Él no existiera. A pesar de que Cristo sufre debido a todos estos ataques y rebeliones, Él guarda silencio y permanece escondido. Contrario a lo que practica el cristianismo, nuestra vida no debería exhibirse. Debemos hacer muchas cosas de las cuales los demás nunca lleguen a enterarse. Nuestra vida cristiana debe ser una vida escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida de iglesia debe también estar escondida en Dios y en los cielos. Cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él. Ese será el momento en el cual seremos manifestados con Cristo. Pero ahora nos toca estar escondidos y sufrir. Hoy, en días que recibimos la gloria externa de los hombres, no podremos participar de la recompensa venidera en su manifestación. Hermano 2, juntos. Necesitamos aprender del modelo establecido por el Señor, quien llevó una vida escondida al subir al monte a solas para orar. En Mateo 14, 23, el Señor despidió las multitudes, subió al monte a solas para orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cuando el Señor oraba en el monte, no había multitudes ni los discípulos.
Solo estaba él con el Padre. Él estaba allí orando al Padre. Sabemos que este relato ocurrió después que el Señor hizo el milagro de alimentar a los 5,000. Cuando el Señor hizo ese milagro de dar el alimento, Él alzó los ojos al cielo, bendijo los 5 panes y los 2 pescados. El hecho de que mirara al cielo significa que Él reconocía que Él no era la fuente de la bendición, sino el Padre que lo envió. Él era la fuente de la bendición. El hecho de que alzara los ojos al cielo indica que era uno con el Padre y confiaba en el Padre. Después de realizar este milagro, en el capítulo 14, versículo 23, dice que Él subió al monte a solas para orar al Padre. Ese modelo establecido por el Señor como Dios hombre es el modelo de oración. Antes de realizar el milagro, alzó los ojos a los cielos para orar y bendecir. Y después de realizar el milagro, Él continuó orando. Hermanos, antes de que ministremos la palabra, definitivamente oramos. Pero después de ministrar, reconozco que muy pocas veces oro. El Señor ciertamente es un modelo de oración. El Señor no permaneció en el resultado del milagro con las multitudes, el milagro de alimentar a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, sino que se alejó de ellas para estar con el Padre a solas en el monte en oración. Su oración en el monte indica que le pidió al Padre que bendijera a aquellos que recibieron el beneficio del milagro para que no estuvieran satisfechos con el alimento que perece, sino que fueran despertados para buscar el alimento eterno. Y el Señor no solo es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre y es el Hijo de Dios enviado por el Padre, enviado para darnos vida eterna. Y Él fue al monte a solas para orar, lo cual indica que Él quería recibir alguna instrucción del Padre para que supiera cómo cuidar de esos 5,000 personas que habían sido alimentadas por el milagro. Es por ello que en el Evangelio de Juan, el Señor dio un largo discurso, un largo mensaje en Mateo 6. En Mateo 6 el Señor dio un largo mensaje sobre la necesidad de buscar la comida, el alimento de vida eterna. El Señor hizo que los discípulos se apartaran de Él a fin de tener más tiempo para orar al Padre a solas. Él necesitaba orar a solas a su Padre que estaba en los cielos a fin de ser uno con el Padre y tener al Padre consigo en todo lo que hacía en la tierra para establecer el reino de los cielos. Al igual que Moisés, en Éxodo capítulo 34, Moisés tuvo que subir al monte a solas para encontrarse con Jehová. Nosotros deberíamos ser como Moisés. Siempre que venimos delante de Dios, no deberíamos permitir que ninguna cosa, persona o asunto nos distraiga. El Señor, Él necesitaba orar en privado al Padre que estaba en los cielos a fin de ser uno con el Padre y tener al Padre consigo en todo lo que Él hacía en la tierra para establecer el reino de los cielos. Él hizo esto no en el lugar desierto, sino en el monte, con lo cual se apartó de todas las personas, incluso sus discípulos, a fin de estar solo para contactar al Padre. Él fue a solas al monte para poder ser uno con el Padre para la edificación del reino de los cielos, a fin de que lo que Él hiciera fuera uno con lo que el Padre hacía y poder estar con el Padre siempre. Él no hacía la obra solo, Él lo hacía todo con el Padre. Para ello Él tuvo que subir al monte. El hecho de que subiera al monte equivale a entrar en el aposento. Queridos hermanos, ¿dónde está su monte? ¿Dónde está su aposento? Todos necesitamos un monte, todos necesitamos un aposento para que podamos orar y tener comunión con el Padre sin distracción alguna. Deberíamos valorar 3 frases: estar con el Padre, en el monte y en oración. 1. Orar con otros es bueno, pero a menudo necesitamos orar solos. Cuando oramos con otros no podemos disfrutar al Señor tan profundamente como cuando oramos al Señor a solas. El hermano Lee
En los mensajes de vida, en el mensaje 2, dice que la edificación es el crecimiento en vida, y el crecimiento en vida hemos recalcado a través de los años, quizás demasiado, el aspecto corporativo de la vida cristiana. Hemos recalcado muchísimo la importancia de reunirnos y orar y leer la palabra juntos. Sin embargo, me preocupa que muchos, especialmente los jóvenes que viven juntos en una casa, no tengan un tiempo privado para orar y que lo único que tienen sea la oración corporativa. Reconozco que ningún tiempo privado de oración puede reemplazar el tiempo de oración corporativo. La bendición, la ayuda y la vida que recibimos en las reuniones no las podemos recibir en ningún otro lugar. Sin embargo, debemos recordar que todas las cosas que pertenecen a la vida siempre tienen dos aspectos. En la vida cristiana tenemos el aspecto individual y el aspecto corporativo. Y el uno no puede reemplazar al otro. Necesitamos ambos aspectos. Además, estos dos aspectos deben ser equilibrados. Al hermano Lee preocupaba mucho los hermanos y hermanas jóvenes en la vida de iglesia. Tenemos la vida de iglesia corporativa, pero estamos carentes, escasos en la vida de oración privada. Y él dijo que esto será un gran impedimento a nuestro crecimiento en vida si no tenemos un contacto directo y privado con el Señor. El Señor no será real, práctico y en nuestra experiencia con Él. El hermano Lee también dijo que necesitamos cavar el sucio que hay en nuestras partes internas, que es sacarlo de la mente, parte emotiva y voluntad. En cuanto a cavar de esta manera, la oración personal es más efectiva que la oración corporativa. Hermanos y hermanas, si queremos tener una comunión íntima y directa con el Señor, necesitamos la oración privada y personal para que el Señor tenga un trato más profundo en nosotros. El Señor también nos dice que para orar necesitamos entrar en el aposento y cerrada la puerta, orar al Padre que ve en lo secreto. Y de esta manera tendremos la sensación de cuán íntimo Él es para nosotros y cuán cerca de Él estamos. 3. Tenemos que aprender a apartarnos de las multitudes, nuestra familia, nuestros amigos y los santos en la iglesia para ir a un nivel más elevado en un monte alto. Tenemos que estar separados de la multitud y de lo terrenal para estar con el Padre a solas y en secreto a fin de tener comunión íntima con Él. En el himno 378 en inglés, el coro dice: llévame a subir el monte, dame comunión, Señor. En tu luz veo la fuente, por tu sangre limpio soy. Finalmente quiero concluir mi porción de la comunión con el hablar del hermano Ni en las obras recopiladas de Watchman Nee, tomo 11, titulado ¿Ministramos al templo o ministramos a Dios? Leemos en Ezequiel 44, 11, 15 al 16. Sin embargo, ministrarán en mi santuario, encargados de las puertas de la casa, ministrando en la casa. Matarán el holocausto y el sacrificio para el pueblo, y estarán ante ellos para ministrarles. Y en el versículo 15 al 16 hay otro grupo, dice más: los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, que estaban a cargo de mi santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán a mí para ministrar ante mí y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor Jehová. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mí, a mi mesa, para ministrar ante mí y cumplirán lo que les encargue. Hermanos, ¿ven la diferencia entre el servicio del versículo 11 y los versículos 15 y 16? En el versículo 11 se habla de ministrar a la casa, mientras que los versículos 15 y 16 hablan de ministrar a Jehová. Todos son levitas, todos pertenecen a Dios, pero la mayoría de ellos solo ministran a la casa. Sin embargo, había un grupo pequeño que se acercó a Dios para ministrar a Dios mismo. El hermano Ni pregunta: ¿cuál es la diferencia entre estas dos clases de servicio? La pregunta es si el Señor tiene, la pregunta es si el Señor tiene la preeminencia en lo que hacemos. ¿Para quién lo hacemos? El hermano Ni dice que tal vez ministremos a la casa en nuestra carne,
para que seamos alabados por muchos. Es posible que atraigamos una gran multitud si predicamos el Evangelio y tenemos muchos al Señor y las personas nos aprecian, pero el hermano Ni dice que tales servicios no son para el Señor. Porque si Dios quisiera que esa persona haga algo que a ella no le gusta, no lo haría. El hermano Ni dice que mientras matan el ganado afuera de la casa, los hombres nos ven, es muy aparente y nos alaban. Pero ¿qué es ministrar al Señor? El versículo 15 dice claramente que los levitas, los hijos de Sadoc, que estaban a cargo de mi santuario, ellos estaban delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre. La base para ministrar al Señor, su requisito básico es acercarse al Señor. Lo importante es que se acerquen al Señor y estén delante de Él. El hermano Ni dice, muchos temen quedarse solos en ese lugar oscuro. Temen a la soledad y no soportan quedarse encerrados. Muchas veces, aunque estén en un cuarto, su corazón está afuera vagando y no pueden acercarse al Señor. No pueden estar solos ni aprender sosegadamente a orar delante de Él. He conocido algunos hermanos que aman al Señor fervientemente en la vida de iglesia, sirven fervientemente, pero francamente reconocen que no pueden estar a solas para orar. ¿Es esa nuestra situación? El hermano Nid dice que el poder espiritual no es el poder de la predicación, sino el poder de la oración. Cuánto uno ora determinará cuánta fuerza interior verdaderamente uno posee. Queridos hermanos, a fin de ministrar al Señor necesitamos acercarnos a Él, necesitamos estar delante de Él. Al igual que un siervo, si no sabe qué quiere el amo, ¿cómo puede servir al amo apropiadamente? Necesitamos estar delante del Señor para escuchar su hablar, a fin de conocer el deseo de su corazón y poder servir apropiadamente. El Señor usa esta palabra para animarnos, para fortalecer nuestra vida de oración personal, a fin de que el yo y la carne que aman hacer un despliegue sean aniquilados y podamos crecer en vida. Que el Señor cause que seamos aquellos que oran y que se acercan a Dios y están delante de Él para ministrar a Él, a fin de ser siervos, sus siervos apropiados. Doy un amén a lo que el hermano Newman acaba de compartir. El poder del servicio depende completamente de nuestra oración. Es nuestra oración la que nos fortalece para servir al Señor. Ahora venimos al número romano 3. Leamos este punto juntos. Salmos 42:7 dice, un abismo llama a otro abismo. Esta sección del bosquejo tiene como base un capítulo de las obras recopiladas de Watchman Nee, tomo 37. Hay un mensaje titulado Un abismo llama a otro abismo. En ese mensaje, el hermano Nee cita el Salmos 42:7, que dice, un abismo llama a otro abismo. El hermano Nee dice que la palabra abismo también se puede llamar, traducir lo profundo interior. Lo profundo llama a lo profundo. Así que en el bosquejo se usa abismo y profundo. Letra A. Otros pueden tener una respuesta en lo profundo de su interior únicamente aquello que procede de lo profundo de nuestro interior. Todo lo que no provenga de las profundidades jamás alcanzará las profundidades de otros. En realidad, Watchman Nee en las obras recopiladas en el tomo 37 y 38, él comparte de la vida que se encuentra en la profundidad. Menciona varias veces que lo necesario es que lo profundo llame a lo profundo, porque solo aquello que procede de lo profundo puede tocar
lo que hay en las profundidades de los demás. Letra B. Si nuestra vida no tiene profundidad, nuestra obra superficial solo afectará las vidas de otros de manera superficial. Únicamente un abismo llama a otro abismo. La vida del reino es una vida en las profundidades, es decir, una vida que puede echar raíces abajo y dar fruto arriba. El hermano Ni en este mensaje tenía mucha carga de que nuestra obra pueda ser de que es posible que nuestra obra es una obra superficial. Aunque una obra superficial puede dar frutos superficiales. El hermano Ni dice que si hacemos una obra superficial, aún haremos que otros estén contentos, tal vez despertamos las emociones de otros e incluso tal vez desmotivemos los otros a que tengan resoluciones, a que lloren, a que estén contentas, que tengan alguna emoción temporal. Pero lo que no procede desde nuestras profundidades no puede tocar lo que hay en lo profundo de los otros, lo que no procede de nuestras profundidades. Entonces, uno mismo no puede crecer en vida, ni puede llevar a otros a que crezcan en vida. Así que la vida del reino es una vida en las profundidades. Una vida que, leamos esta oración. La vida del reino es una vida en las profundidades. Esta es una vida que puede echar raíces abajo y dar fruto arriba. Nuevamente, echar raíces abajo y dar fruto arriba. Que es tomado de Isaías 37, versículo 31. Por favor, noten que en el estudio vida de Isaías y los mensajes 19 y 20, el hermano Lee habló sobre Isaías, capítulo del 36 al 39, el relato de Ezequías. El hermano Lee dedica 2 mensajes a esta porción. El hermano Lee buscaba delante del Señor cómo es que en Isaías, en los primeros 35 capítulos, ahí ya se revela cómo Jehová Dios disciplina en amor a su pueblo, castiga a las naciones y restaura la obra creada para introducir la manifestación del Cristo todo inclusivo. Los primeros 35 capítulos ya el Señor terminó con todo asunto, toda persona y toda cosa, porque únicamente Cristo está calificado. Él despide todo lo demás. Y después de estos 35 capítulos, Dios ya abarca estos asuntos importantes. ¿Por qué Dios toma 4 capítulos más para hablar sobre parte de la experiencia de una sola persona? Esa persona es el rey Ezequías. El hermano Lee dice que sintió que obtuvo la respuesta. La respuesta se está en la versión recobro. En el encabezado que el hermano Lee usa al inicio del capítulo 36. Ahí el hermano Lee dice: un ejemplo de buscar a Jehová y confiar en Él. Porque en Isaías 36 hay un relato del rey Ezequías, quien enfrentó una situación difícil porque el rey de Asiria él retó a los hijos de Israel, diciendo: ¿puede Jehová librar a Jerusalén de mi mano? El rey de Asiria había destruido muchas ciudades, había destruido muchos reinos y sus reyes no pudieron librarlos de sus manos. Y él pregunta: ¿puede Jehová librar al pueblo de mis manos? Sí, que el rey Ezequías subió al monte a orar. Él buscó a Jehová y confió en Jehová. En Isaías capítulo 37 vemos
que Jehová, por medio del profeta Isaías, le habló a Ezequías. En el capítulo 37, versículo 30 dice, Isaías dice, esto te será por señal. Esto es la respuesta de Jehová a las oraciones de Ezequías. Esto te será por señal. Este año comeréis lo que nazca de por sí. Y el segundo año, lo que brote por sí solo. Y el tercer año, sembraréis, segaréis, plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Luego el versículo 31 dice, el remanente de los que hayan escapado de la casa de Judá volverá a echar raíces abajo y dará fruto arriba. Si no fuera por los estudios vidas que nos abren esta porción de la palabra, en el pasado yo sentía que era una palabra buena, echar raíces abajo y dar fruto arriba. Pero cuando esta palabra se nos abre, veo que Dios contestó la oración de Ezequías, incluso hizo un gran milagro. Los mensajeros de Jehová aniquilaron con el ejército completo del rey de Asiria, 185,000. Todos esos soldados llegaron a ser cuerpos muertos. Y aquí Dios le dio a Ezequías una señal. A este que lo buscó y confió en él. Vemos que Dios visita y cuida y bendice y pastorea a esta persona. Y Dios dice, este año comeréis lo que nazca de por sí, y el segundo año lo que brote por sí solo, y el tercer año sembraréis, segaréis, plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y el remanente de los que hayan escapado de la casa de Judá volverá a, ¿qué? Juntos, a echar raíces abajo y dará fruto arriba. O sea, Jehová Dios no quería que los hijos de Israel simplemente dependieran de que Dios les diera ayuda externa y los pastoreara externamente. Ellos necesitaban ejercitarse para echar raíces abajo y dar fruto arriba. Además, hay otro punto en el bosquejo que nos muestra algo sobre Ezequías. Ezequías en realidad no echó raíces abajo. No, él no echó raíces abajo y él no tuvo una vida escondida. A la larga, él exhibió sus tesoros, todo lo que él poseía, a los mensajeros que vinieron de Babilonia. Y finalmente lo perdió todo. Lo veremos más adelante. Así que Isaías 37:31. Esta palabra llega a ser una palabra muy importante en el libro de Isaías. El remanente de los que hayan escapado de la casa de Judá volverá a echar raíces abajo y dará fruto arriba. Y eso también nos muestra que si vemos en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7, capítulo 12, versículo 24 y capítulo 19, versículo 20, estos tres versículos nos muestran que la palabra de Dios crecía. Se multiplicaba grandemente el número de los discípulos en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Todos los obreros cristianos aman este versículo. ¿Cuánto quisiéramos que el número de los discípulos sea multiplicado grandemente y que muchos de los sacerdotes obedezcan la fe? Todos esperamos que la palabra de Dios crezca. Sin embargo, a fin de tener tal resultado, eso depende de Hechos 6:4. En Hechos 6:4, Pedro sabía que el servicio de los alimentos, que era un servicio práctico para cuidar de los santos, era muy necesario. Y eran
Había necesidad de alguien que se ocupara de ese servicio práctico, pero Pablo dice, nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos tenían una vida en las profundidades. Los apóstoles estuvieron atentos a la oración a fin de tener el ministerio de la palabra. Por eso la palabra de Dios creció. Porque lo que procede de las profundidades puede tocar las profundidades en otros. Luego, en Hechos 12, de hecho, a partir de Hechos capítulo 8, el evangelio fue predicado fuera de Jerusalén, a Judea, a Samaria e incluso la tierra gentil. Mientras el evangelio se extendía, el capítulo 12 nos muestra que el rey Herodes mató al hermano de Juan, incluso Pedro estuvo en la cárcel. Pero el ángel de Jehová sacó a Pedro de la cárcel. Y cuando Pedro fue librado de la cárcel, se preguntaba dónde ir. Si fuera usted, ¿dónde iría? Él fue a la casa de María, la madre de Juan. ¿Por qué? El que tenía por sobrenombre Marcos. Porque donde muchos estaban reunidos orando. Hechos 12:12. Aunque según este relato vemos que su fe era poca. Pedro estaba allí tocando la puerta. Dentro oraban que Pedro fuera librado de la cárcel. Y él estaba a la puerta. Y no podían creer que era Pedro. Ella no le abrió la puerta. Dice, es Pedro. Y dijeron, ¿estás loca? No podían creer que Pedro estaba frente a la puerta. Decían, debe ser su ángel. Aunque la fe humana ciertamente es pequeña, aún así, tal oración es honrada por Dios. Así que Hechos 12, versículo 24 dice, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Luego, de Hechos 13 en adelante, vemos los profetas y los maestros ministrando al Señor, ayunando y orando. Y eso nos muestra que la obra, toda su obra tenía como base las profundidades, una vida profunda delante del Señor. Al orar y ayunar, ellos le dieron al Espíritu Santo el terreno para que apartara a Bernabé y a Saulo para la obra a la que Dios los había llamado, para que salieran a la tierra gentil. Finalmente, en Hechos 19:20, tenemos el resultado de esa obra. Podemos decir que eso es una obra, una palabra de conclusión sobre la obra de Pablo en la tierra gentil. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Maravilloso. En el libro de Hechos vemos la fuente del poder. El hermano Lee señala cuál es la fuente del poder. Primero, la oración. Segundo, el Espíritu. Y tercero, la palabra de Dios. Esta secuencia es importante. No podemos cambiarla. Primero que nada es necesario la oración. Orar a tal punto que seamos llenos del Espíritu para tener el denuedo de hablar la palabra de Dios. Esto debería ser algo que surge de las profundidades y que toca las profundidades de otros. Letra C. Por un lado, necesitamos permitir que Cristo como semilla de vida eche raíces en lo profundo del terreno de nuestro corazón como buena tierra. Pero por otro lado, nosotros, las plantas vivas en Cristo, necesitamos echar raíces profundas en el terreno de Cristo todo inclusivo como realidad de la buena tierra. Ven aquí, echar raíces profundas se usa dos veces en este punto. Primero, habla de Cristo como semilla de vida que echa raíces en lo profundo del terreno de nuestro corazón como buena tierra. Por un lado, somos el terreno
y nuestro corazón es el terreno. Y nuestro corazón debería ser la buena tierra, para que Cristo, como semilla de vida, eche raíces en lo profundo de nuestro corazón. Por otro lado, es impresionante que según Colosenses capítulo 2 del versículo 6 al 7, también vemos otra clase de echar raíces profundas. Ahí dice que somos plantas vivas en Cristo. Así que necesitamos echar raíces profundas en el terreno del Cristo todo inclusivo como realidad de la buena tierra. Cristo es la realidad de la buena tierra todo inclusiva. Así que necesitamos echar raíces profundas de dos maneras. Primero, permitir que la palabra de Dios eche raíces en lo profundo de nuestro corazón. Tener los tratos necesarios. Veremos esto más adelante. Por otro lado, tenemos que ser plantas vivas que echan raíces profundas en el terreno de Cristo. Sigamos con la lectura. 1. La buena tierra representa el buen corazón que no ha sido endurecido por el tráfico mundano, que no tiene pecados ocultos y que está libre de las preocupaciones de este siglo y del engaño de las riquezas. A diario necesitamos permitir que el Señor trate con estas cosas en nuestro corazón a fin de que podamos crecer con el crecimiento de Dios. El hermano Newman nos mencionó que en cuanto a los tratos, nos es difícil experimentar los tratos del Señor en la oración corporativa para tomar medidas con respecto a nuestro corazón a fin de que sea la buena tierra, a fin de que no sea el terreno que está junto al camino que se ha endurecido por mucho tráfico mundano. Necesitamos tomar medidas con respecto a nuestro corazón para quitar las piedras, los pecados escondidos. Necesitamos tomar medidas con respecto a nuestro corazón para que no hayan espinos, para que no haya impedimentos de las preocupaciones de este siglo, el engaño de las riquezas. Tales tratos no se pueden experimentar en la oración corporativa. Tal iluminación y tratos solo se experimenta en la oración privada. No con oraciones cortas de 5 minutos, sino con un tiempo extendido, prolongado, para que se nos toque, a fin de introducir los tratos genuinos. Número 2. Debido a que hemos sido plantados en Cristo como realidad de la buena tierra, necesitamos dedicar tiempo a absorberlo a Él, especialmente nuestros tiempos con Él en la mañana. En cuanto a esta palabra, espero que podamos repasar el estudio vida de Colosenses, los mensajes 51 y 53. En el mensaje 51 del estudio vida de Colosenses, el hermano Lee habló especialmente sobre Colosenses 2:7, que dice: arraigados y sobreedificados en él. El hermano Lee, en el estudio vida de Colosenses, en el mensaje 51, dice que en el pasado él pensaba que ser sobreedificados en Colosenses 2:7 era ser edificados corporativamente con los santos. Pero dice que después de estudiar esto de una manera más detallada, encontró que aquí ser edificados no es la misma edificación de Efesios 4. La edificación en Colosenses 2:7 es que nosotros, individuos, seamos edificados, seamos arraigados para absorber las riquezas, los elementos ricos que hay en Cristo como suelo. Al absorber estos elementos, podemos crecer en vida. Y tal crecimiento en vida es la edificación. Aquí ser sobreedificado se refiere a la edificación personal. El hermano Lee menciona que primero es necesaria la edificación personal antes de tener la edificación corporativa. Él usó como un ejemplo: al construir un salón de reuniones se faltan muchos materiales. La madera viene de árboles. Los árboles primero tienen que crecer y absorber las riquezas del suelo para que crezcan y sea madera que se pueda usar, material útil para ser
usado en una edificación corporativa. Absorber las riquezas del suelo a fin de crecer en vida y tener la edificación personal. Eso requiere que pasemos tiempo adecuado, especialmente tiempo en la mañana, para absorberlo a Él. Quiero testificar de cómo he sido iluminado por el Señor. Colosenses 2. Anteriormente ya había recitado estos versículos, pero nunca había tomado tiempo para verdaderamente absorber las riquezas de este suelo. Y después del último entrenamiento semianual fui iluminado por el Señor, y casi cada día he tomado tiempo para orar sobre Colosenses 2, 9 al 15. Y en mi oración reflexionaba sobre estos versículos una y otra vez, porque estas riquezas no deberían ser doctrinales para mí. El hermano Lee dice que Colosenses no solo es un libro sobre doctrinas. Colosenses es en realidad un libro de experiencia. En cuanto a los elementos del rico suelo de Cristo, tengo que reconocer que mi experiencia y mi aplicación es muy corta. Y ahora casi todos los días es orado, leído, reflexionado y absorbido una y otra vez. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis llenos en Él. Al orar, leer, Señor, quiero disfrutarte. Tú eres aquel en quien habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Señor, reconozco que mi conocimiento de ti, de qué es la plenitud de la deidad, no tengo mucho que decir, porque estoy carente en mi experiencia, pero quiero absorber una y otra vez. Quiero absorberte como aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por un lado, esto parece una doctrina, pero el próximo versículo dice, vosotros estáis llenos en Él. Eso es más experiencial. Y el próximo versículo dice que fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al despojarnos del cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo. El segundo elemento del suelo es despojarnos de la carne. El tercer elemento es ser sepultados juntamente con Él. El cuarto elemento es ser resucitados juntamente con Él. El quinto elemento es que se nos dé vida juntamente con Él. El sexto elemento consiste en que se han anulado el código escrito que consiste en ordenanzas que había contra nosotros y que nos era contrario. Él lo quitó de en medio. El próximo elemento, Él se despojó de los principados y de las autoridades. Dios los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Señor, todos estos en el pasado había leído acerca de ello, pero no eran los elementos en mí. Así que cada día, una y otra vez, necesito reflexionar sobre esto y orar sobre esto para que estos elementos aumenten en mí. El hermano Lee, en el estudio Vida de Colosenses, él dice que la carne, el código en ordenanzas, los principados, las autoridades, que es en realidad la autoridad de las tinieblas, estos tres, la carne, las ordenanzas y la autoridad de las tinieblas, si uno no ora, los tres están en uno, y por eso uno tiene necesidad de absorber las riquezas de Cristo al suelo en nuestra oración, para que nuestra experiencia subjetiva podamos eliminar verdaderamente estos tres elementos negativos. Así que en la circuncisión de Cristo podemos despojarnos de la carne, y en su muerte, por medio de su iluminación, puedo experimentar que ya no estoy bajo la influencia de las ordenanzas ceremoniales.
las ordenanzas de mi vieja cultura, de mis viejos hábitos, y sea librado de los poderes malignos, de los principados y las autoridades. Todo esto que nos distrae de la vida del cuerpo apropiada, necesitamos pasar tiempo para absorber las riquezas de Cristo como suelo. Reconozco y debo testificar que por medio de tal oración muchas veces, cuando me he sentido ofendido por alguien, luego soy iluminado por el Señor. En una ocasión me ofendió a alguien y no podía soltar, dejar ir esa ofensa. El Señor, la palabra del Señor vino: sea comprensivos de todo, sea conocido de todos lo comprensivos que sois. Fui iluminado, porque no puedo soltar esta ofensa si tengo a Cristo como mi comprensión. Por eso necesitamos echar raíces profundas. Cristo como semilla viva necesita echar raíces profundas en nosotros. Para eso necesitamos dedicar tiempo a tomar medidas con respecto a los pecados ocultos, a las preocupaciones de extraer el engaño de las riquezas, para que nuestro corazón sea el buen suelo, el buen terreno, y la palabra de Dios pueda echar raíces profundas en nosotros. Por otro lado, somos plantas vivas que necesitan echar raíces profundas en Cristo, para que las riquezas de Cristo, a nosotros echar raíces, esas riquezas sean absorbidas, para que podamos crecer y tener la edificación personal que resulte en la edificación corporativa. Letra D. Mientras el sembrador sembraba, algunas semillas cayeron junto al camino, algunas en los pedregales, algunas entre los espinos y algunas en la buena tierra. Esto nos muestra 4 maneras diferentes en que el hombre puede recibir la palabra. 1. El Señor Jesús nos dice que entre estas diferentes condiciones, una es los pedregales. Allí hay un poco de tierra en la superficie, pero debajo hay piedras. Cuando la semilla cae en esta clase de suelo, brota rápidamente, pero tan pronto como sale el sol, se seca por no tener raíz. 2. Una raíz es el crecimiento que ocurre por debajo de la tierra. Las hojas son el crecimiento que ocurre por encima de la tierra. En otras palabras, las raíces son la vida escondida, mientras que las hojas son la vida manifiesta. El problema que muchos cristianos tienen es que, aunque hay mucha vida aparente, están carentes de una vida secreta y escondida. 3. El cristiano que no tiene nada en lo profundo de su ser no tiene raíz alguna. Él no podrá estar firme el día que venga la prueba y la tentación. Que Dios obre en nosotros para que podamos echar raíces hacia abajo. El hermano Watchman Nee, en las obras recopiladas, tomo 38, tiene un mensaje titulado Una vida en las profundidades. El hermano Watchman Nee menciona especialmente el asunto de que hay muy poca tierra y la semilla brota rápidamente, pero porque hay poco suelo, poco terreno, cuando sale el sol se marchita porque no tiene raíces. Hermanos, ¿cuánto necesitamos ser iluminados? No tenemos mucho terreno, mucho suelo, porque hay piedras escondidas. Aparentemente todo se ve bien porque brotamos, crecemos rápidamente. Escuchamos el mensaje y rápidamente entendemos, recibimos y tal vez podamos predicarlo rápidamente. Pero cuando el sol sale, eso marchita porque no tiene raíz. Aunque recibimos rápidamente, lo perdemos rápidamente. Aunque entendemos rápidamente perdemos lo que hemos entendido. Predicamos rápidamente, pero también derribamos lo que predicamos. Lo derribamos rápidamente. Necesitamos ser iluminados en esto del parte del Señor. No queremos ser el que tiene poco terreno, de modo que algo brota rápidamente, pero se marchita rápidamente. 4.
No tener raíz alguna equivale a no tener ningún tesoro escondido, vida escondida o experiencias escondidas. Es esencial que algunas de nuestras experiencias permanezcan cubiertas, poner todo al descubierto y que vale a perderlo todo. Tenemos Isaías 39, 2 al 8. Ya mencionamos en Isaías sobre el rey Ezequías. Él tuvo su experiencia en un sentido positivo. Él buscó a Jehová, confió en Jehová, y Jehová hizo dos grandes milagros. El primero fue que los mensajeros de Jehová mataron a todo el ejército de Asiria. De 185,000 los mataron de la noche a la mañana. El segundo milagro fue la oración que Ezequías hizo por su enfermedad. Él estuvo de luto delante de Jehová. Jehová contestó su oración y extendió su vida 15 años. Y Dios le dio a Ezequías una señal para mostrarle que su enfermedad habría de ser sanada. En el capítulo 38, la sombra en los escalones de Acaz retrocedieron 10 escalones. Eso era un gran milagro porque involucraba la rotación de la tierra, era un gran milagro. Sin embargo, asombrosamente, después de estos dos grandes milagros, con dos grandes señales, Ezequías no había sido edificado. Él no había genuinamente sido perfeccionado. Así que en el capítulo 39, cuando el rey de Babilonia envió presentes y mensajeros, Ezequías le mostró la casa de su tesoro, le mostró todo su arsenal y todos los tesoros que tenía. A la larga, Ezequías lo perdió todo. En el estudio vida de Isaías, los mensajes 19 y 20, ahí el hermano le dice que Ezequías, su condición, el problema principal se debió a que él no oró, a que él no buscó al Señor, porque él no tenía el vivir que echa raíces abajo, para que su carne, la carne que ama glorificarse, no fue aniquilada. Así que tan pronto como recibe algunos presentes, él quiso hacer un despliegue, exhibir, y mostró todos sus tesoros a los mensajeros de Babilonia. No hubo nada que permaneció encubierto y a la larga lo perdió todo. Oh hermanos, necesitamos aprender la lección. A menudo nos sentimos que tenemos una bendición del Señor en el servicio, en la predicación del Evangelio. Si hay la bendición del Señor, nos alegramos con eso. Y pensamos que eso piensa que somos las personas apropiadas. Pero Ezequías nos muestra un ejemplo muy lamentable. Dios, por sus propios intereses, a veces nos da alguna ayuda externa, tal vez nos libra externamente de algo, pero si no somos una persona que lleva una vida en las profundidades, a menudo esa ayuda externa podría causar que lo perdamos todo. Número Romano 4. A fin de llevar una vida en las profundidades, es necesario tener comunión directa e íntima con el Señor. El Cantar de los Cantares 4:12 dice: huerto cerrado es la hermana mía, la novia mía, manantial encerrado, fuente sellada. En este punto de su progreso espiritual, la buscadora que ama al Señor ha llegado a ser un huerto para la satisfacción privada de Cristo. B. Ella no es un huerto abierto, sino un huerto cerrado. Todo lo que ella tiene es para el deleite de su amado y para nadie más. C. Si los creyentes de hoy en día se encerraran un poco más y estuvieran más sellados, su obra llegaría a ser más prevaleciente. De que el Señor nos conceda gracia y haga una obra más profunda en nosotros por medio de la cruz, a fin de que podamos echar raíces profundas y llevar una vida escondida en las profundidades, para que cumplamos los requisitos de Dios y satisfagamos su corazón.
Me gustaría repetir lo que el hermano Newman recalcó al principio, porque el hermano Ed, durante la comunión antes del entrenamiento, menciona específicamente las 4 palabras que el Señor le mostró al hermano Lee. Una comunión que sea personal, afectuosa, privada y espiritual. Necesitamos una comunión personal, afectuosa, privada y espiritual con el Señor. Por otro lado, en las obras recopiladas de Watchman Nee, en el libro El Cantar de los Cantares, en el primer mensaje, el hermano Nee señala que el principio rector de la experiencia espiritual que se ven en esta primera sección, en Cantar de los Cantares 1, del versículo 1 al 4, eso es un anticipo, un precursor de las demás experiencias. Y que las lecciones que se van a aprender más adelante no son lecciones nuevas, sino las mismas lecciones que se aprenden de una manera más profunda. Esto es muy importante verlo. Yo inicialmente pensaba que tener esta comunión personal, afectuosa, privada, espiritual con el Señor era solo para la primera etapa, en la cual soy atraído por el Señor para ir a sus cámaras. Pero el hermano Nee dice que esto es un precursor, un anticipo de las próximas etapas. En las próximas etapas uno tiene que profundizar en los mismos principios. Ser llevado por el Rey a sus cámaras, ese amor, esta novia, en el capítulo 4 llega a ser un huerto cerrado. El hermano ni dice que es un huerto cerrado. Hay árboles, no para producir madera, ni para producir frutos, sino un huerto para el deleite y la satisfacción del amado. Necesitamos tener tal comunión con el Señor a fin de llegar a ser un huerto cerrado, un manantial encerrado, una fuente sellada. No solo deberíamos tener comunión con Él, sino que en nuestro interior hay toda clase de riquezas. Y todas estas riquezas son para que Cristo las disfrute. Hermanos, animémonos unos a otros. Necesitamos encerrarnos un poco más, sellarnos un poco más a las cosas externas. Necesitamos encerrarnos un poco más, sellarnos un poco más. Que nuestro huerto sea un huerto más cerrado para que Cristo nos disfrute como un huerto cerrado, un manantial encerrado, una fuente sellada. Oremos de 2 en 2.